La sexualización de los hombres, esto es algo que ha generado cierto debate, ya que muchos consideran que sí, que esto es un hecho que sí pasa. Pero las personas que alegan de que esto no pasa y es un error pensar de esta manera, ya que dicen que realmente lo que sucede es que es una fantasía de poder. Así que, ¿quién de los dos tiene razón? ¿Será acaso que realmente es una fantasía de poder y que esto nunca sí están sexualizados? Perdón por lo que voy a decir, pero es muy inocente pensar que realmente no existe. Digo, es obvio que hay ciertos rasgos masculinos que la gran parte de las mujeres le atraen. Como por ejemplo si era el caso de mi amiga, que dejó bien en claro que le gustaría que le hiciera este personaje ficticio a ella, haciendo que dichos rasgos se puedan explotar y hacer atraer a cierto público con la apariencia de un personaje. Como por ejemplo si era el caso de los hombres, que es algo muy conocido y simple que nos atrae de una mujer, este siendo la delantera y la retaguardia. Pero bueno, luego de todo esto puede que algunos se pregunten del por qué estoy haciendo tanto de énfasis en los gustos generales de las personas. Pues la respuesta es muy sencilla, y es que para ver el por qué si hay hombres sexualizados en la ficción, hay que ver primero qué es lo que le atraen a las mujeres para poder ver si estos rasgos son usados para llegar a atraerlas. Pues bien, aunque no lo parezca, por alguna extraña razón soy hombre. En serio, ¿por qué en Twitter o X como se llama? Porque piensan que soy mujer. Pero bueno, por este mismo hecho es muy difícil de que yo por mis huevos vaya a decir qué es exactamente qué es lo que le atrae a una mujer de un hombre, por lo que me guiaré en este tema por cosas que he llegado a ver en mi círculo cercano, también de lo que se conoce generalmente y por confesiones que he llegado a ver por dinámicas que he hecho en X. El primero de ellos son los que he vivido más de cerca y al menos en esas confesiones, por así decirlo, son cosas que para mí son los que más peso tienen, este siendo la altura, musculatura y el trasero masculino. Ahora, hablando de lo que he visto por internet, por así decirlo, se vuelve a repetir la altura, la musculatura y por alguna extraña razón las manos. Y por último estaría la opinión extendida de qué es lo que le atraen a las mujeres, esto siendo la altura, musculatura y si quieren también podemos incluir el dinero. Ahora sí, teniendo esas bases podemos ver que hay al menos dos cosas que se repiten entre esas tres y así sacar una conjetura. Pero antes que nada solo quiero recalcar que lo que vaya a decir puede estar totalmente equivocado al no conocer bien el gusto del otro género y solo basarme en cosas que he llegado a ver. Pero viendo todo el panorama podemos decir entonces que las mujeres en su gran mayoría les atraen los hombres altos y con músculos en muy resumidas cuentas. Entonces, ¿se podría decir que personajes como Capitán América o Thor, que son los que más salen a flote en este debate, están sexualizados? Pues la respuesta no es tan sencilla de dar. Primero que nada, tengo que decir que las personas que han llegado a defender que el sexo masculino sí está sexualizado usualmente ponen ejemplos a obras que su gran mayoría está dirigido a ese sector. Es que creo que es un tanto obvio que muchos de dichos ejemplos que exponen para que vean su punto sí son personajes que son una fantasía de poder. Y a ver, si hay muchas chicas que consumen y muy regularmente este género, pero es innegable que el público que más lo consume es el masculino. Entonces, ¿estoy tratando de decir que estos personajes no lo están? Pues como lo dije, la respuesta no es tan sencilla de dar. La verdad sí pienso que en un principio ellos estaban más enfocados a dar en ese tan famoso fantasía de poder, pero al pasar las películas empezaron a notar esos atributos que ellos poseían y empezar a explotarlos de poco a poco. Como por ejemplo cuando se hace un chiste del trasero del Capitán América en Endgame dando un primer plano de este mismo, o en la cuarta película de Thor donde prácticamente lo dejaron desnudo. Y puede que algunas aleguen que esto es incorrecto, pero el primero hay que ser muy inocente para pensar de esa manera al tener ese plano. La segunda sí que puede tener más peso porque está claro que fue más que nada para generar controversia con la escena, pero igual creo que es evidente que también se hizo con la intención de sexualizarlo. Y aprovechando que tocamos el tema, también me gustaría hablar brevemente de algo, y es que un personaje puede ser sexualizado pero a su vez puede ser una fantasía de poder. Pues sí, aunque a muchos les parezca contradictorio, esto es algo muy factible y que de hecho pasa más de lo que uno puede llegar a imaginar. Como por ejemplo si era el caso de Grey en Fairy Tail. Pues a pesar de que muchos hablan de que el chiste se podría considerar como tal, que en cuyo caso Barba Blanca sería un caso más cercano, ya que con él con su diseño sí refleja un personaje extremadamente poderoso. Pero no nos mintamos. Desde la década de los 2000 ya los cuerpos extremadamente musculosos ya no es algo que refleje mucho poder, o al menos en los mangas y anime shonen. De hecho, es más común ver como personajes con una gran masa muscular no hagan mucho, pero alguien con una complexión más delgada sea quien sorprenda. O si quieren un ejemplo más claro, suele que ve la gran mayoría de los protagonistas hombres de anime o mangas de acción que tienen una complexión muy delgada. Aunque sí, hay protagonistas con una complexión con más masa muscular, como por ejemplo sea el caso de Asta o si quieren también podríamos nombrar a Deku. Pero no es lo normal, aparte que si lo comparamos con los protagonistas de antaño se quedan un tanto cortos. Ahora bien, aprovechando que aún estamos tocando el tema del físico, aún me gustaría aclarar algo que muchas personas consideran que es algo sexualizado automáticamente, este siendo cuando un hombre anda con el pecho descubierto.
A ver, decir que cuando un hombre con un físico atractivo anda con la parte superior de su cuerpo al descubierto no es una sexualización, es hacerse el ciego. Pero ya decir que cualquier hombre que haga exactamente lo mismo lo consideran que igual está sexualizado es algo muy errado. Para esta ocasión, para que ustedes me entiendan, voy a poner de ejemplo a mi creador de contenido favorito, Mensch. En uno de sus videos comentó el caso de Burgess y Rebecca, que son similares al estar los dos prácticamente desnudos. Y hasta se podría decir que el caso de Burgess es peor, ya que está enseñando más piel. Pero aquí todo radica en una simple cuestión, y es el atractivo. Puede que algunos me digan que Rebecca no se le haga para nada atractiva, pero no se puede negar en una norma general que a muchos hombres sí lo es. Aparte que si había mil y una formas de crear su traje, ya que si se siente extremadamente pequeño, o que al menos hubiera alguna prenda extra. Recordemos que las reglas dicen que se mide por peso, no por la cantidad de complementos que llegas a ponerte. Y el caso de Burgess es lo mismo pero al revés. Puede que para algunas chicas este personaje se le haga extremadamente atractivo, pero eso no pasa con las demás mujeres. Es como decir que Kokoro está sexualizada solo por estar con una especie de bañador. Mucho fuera de las bromas que se pueden llegar a hacer, no es algo que digan que tiene un cuerpo seductivo, por así decirlo. Es por ello que Frankie, que también suele entrar en esta discusión por siempre andar con el pecho descubierto, no está sexualizado. Entonces, si el personaje en cuestión es atractivo, entonces personajes como Zoro sí se le pueden considerar que lo están. Pues no del todo. Yo sé que esto suena contradictorio. Sí, hace poco dije que si el personaje en cuestión tiene un físico que atrae al público femenino, ya se podría considerar que se está usando este elemento. Pero aquí entra el factor de personaje sexualizado, pero no intencionalmente. Pues es cuando un diseño fue creado con un propósito, pero por sus bases puede generar otro tipo de interpretaciones. Una de ellas es uno que nombré hace poco, este siendo Zoro. Eso lo puedo decir porque, sin contar a Brook por ser un esqueleto y Sanji porque tiene que reflejar elegancia, todos los demás miembros masculinos de la banda, la parte superior de su cuerpo, está al descubierto para poder mostrar de manera visual los resultados de su entrenamiento, cosa que se remarca cuando Usopp aparece. Y sí, es cierto que le va a enseñar su estilo estándar, por así decirlo, en sus siguientes trajes sus pechos siguen al descubierto, pero esto también pasa con los otros personajes. Por ejemplo, sería el caso de Luffy, pues él usualmente utiliza una camisa con botones pero sin abotonar, o también Sanji, que utiliza trajes formales, pero algo muy diferente sería el caso de Lao, pues en su primera aparición andaba bastante cubierto y cuando se nos da una muestra de su poder poco tiene que ver con su físico. Pero curiosamente, uno de los personajes que más ha llamado el interés del público femenino en posteriores arcos sigue caber gran parte de su musculatura, e incluso en su diseño estándar en el Nuevo Mundo sigue con este mismo concepto. Pero si quieren otro ejemplo que no sea enfocado a esta obra, también podríamos hablar el caso de Adam, pues a pesar de que no deja mucha la imaginación que digamos, este tiene su justificación, pues se supone que es la creación perfecta al ser la imagen y semejanza de todos los dioses. Claramente este va a tener un cuerpo muy estético tomando en cuenta lo anteriormente dicho. Aparte, aunque sí es cierto que a Adam sí se le ha representado en diferentes maneras, la más conocida en la cual utiliza una hoja para cubrirse. Quien sí se podría considerar que sí está sexualizado en esta obra sería Raiden, ya que si lo comparamos con su versión histórica, su versión del manga, su cuerpo es muy estético y hasta se podría decir que es muy atractivo. A ver, sé que dije que la percepción de personaje fuerte cambió por culpa de usar mucho el pequeño derrota fácilmente al grande, pero en esta historia particular no aplica tanto si tomamos en cuenta cómo representan a Zeus, un anciano decrépito pero con una gran masa muscular. Por decir que este tiene otro tipo de fantasía de poder, no creo que sea tan válido en esta situación. Pero bueno, creo que nos hemos desviado un poco del foco principal, por lo que ya vayamos a ver lo último para ya acabar con este tema. El cómo este elemento es usado en diferentes medios. Antes que nada me gustaría aclarar que solo me voy a basar en lo visto en mangas, animes y manguas dirigidos a un público femenino, que sí puede tomarme la molestia de ver algo creado por esta parte del mundo, pero lo siento, aún no me pagan en este canal. Y es como mi madre dice, si no te pagan no puedes considerar esto un trabajo. Gracias mamá por volverme una persona tan mediocre. Por lo que ya aclarado este tema, podemos comenzar. Lo primero que hay que saber es que este elemento no es usado de igual manera cuando se hace con el sexo femenino. Es decir, no es algo que se suele explotar demasiado, o al menos no de la misma manera. Me explico, no es como si estas obras aprovecharan cada mínima oportunidad para hacer que los personajes masculinos anden sin camisa, aprovechando el hecho de que esto usualmente no es mal visto, sino más bien van por ciertas actitudes que le hacen ver más atractivos, o si quieren algo más físico se enfocan más en cómo estos están vestidos. Claro, no estoy diciendo que no aprovechen su físico al descubierto a su favor, porque sí, esto es algo que sí se suele ver. Lo que pasa es que son utilizados en momentos muy concretos, como si esto fuera el aperitivo principal por así decirlo, mientras que los otros elementos que mencioné hace poco a duras penas serían la entrada. Claro, puede haber excepciones a la regla, pero es lo que por norma general pasa.
Aunque por lo que he llegado a ver, los que están dirigidos para un público más adulto sí lo llegan a explotar más. Y si se lo preguntan, no me refiero necesariamente a esos productos para adultos, sino simplemente historia que su público general está más dirigida hacia un sector con más edad. Ahora, si se pregunta qué pasa con las obras que están dirigidas a un público más masculino, se enfocan más en lo atractivo, pero no alejándose tampoco mucho de demostrar ser alguien poderoso. Pero bueno, como ustedes pueden ver, es un tema sumamente interesante de ver, ya que la respuesta no es tan sencilla como decir es que el personaje está sexualizado por ser alérgico a las camisetas, sino que se tiene que tomar muchos factores para poder llegar a una buena conclusión. Pero bueno, antes de acabar me gustaría aprovechar este momento para comentar algo, y es que para los siguientes videos voy a estar respondiendo saludos al final de estos. Así que si tú quieres llevarte uno, por favor comenta y en el siguiente video te voy a mandar uno. Pero en fin, sin nada más que decir, yo me despido aquí y espero verte en el siguiente video.